¿Ya? Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra del Señor. Sean todos bendecidos en sus hogares, en sus casas. Sean todos llenos del Espíritu Santo, porque Dios sigue obrando en nuestras vidas. Estamos nuevamente aquí para traer el mensaje de salvación, la palabra que cambia, que transforma corazones. Y bendecimos a cada integrante de nuestra iglesia Río de Vida, allá en sus hogares. Que Dios abra los cielos y derrame bendiciones en abundancia. Que vamos a orar para colocar este mensaje en manos del Señor y que sea logrando conforme a su perfecta y santa voluntad. Amado Señor, te damos gracias a esta hora porque tú has sido bueno. Bendecimos tu santo nombre, Dios. Declaramos que tu presencia está con nosotros, Señor amado. Declaramos, Dios, que tú estás a favor de nosotros en todo tiempo, Señor. Tu gloria llena el universo, Señor amado. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Tú no cambias, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, lo que tú eres. Honramos tu nombre. Honramos tu presencia, Dios. Bendecimos cada familia. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. La gloria, la honra es para ti. Amén y amén. Hoy vamos a hablar del tema bajo una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo para poder cumplir la obra aquí en la tierra. Amén. El bautismo del Espíritu Santo lo necesitamos todos los que conocemos del Señor, todos los creyentes, todos los que llegan a los pies del Señor. Todo aquel que sigue a Cristo Jesús necesita el bautismo del Espíritu Santo, porque es el sello que tenemos de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Se recibe una sola vez y es donde Dios nos empodera, nos capacita para la misión que tenemos aquí en la tierra. Y eso lo habla Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el ¿qué? El Espíritu Santo. O sea, el bautismo es necesario para cada servidor, para cada líder, para cada persona que sirve dentro de la congregación. Es necesario ser llena, ser bautizada por el Espíritu Santo. Y también la llenura es lo que la iglesia necesita todos los días para seguir haciendo la obra, porque debemos ser una iglesia del Espíritu, la cual es guiada por Dios. Entonces, una iglesia llena del Espíritu. Vamos a hablar de la iglesia llena del Espíritu, porque para este tiempo que se viene necesitamos una iglesia saturada del Espíritu Santo, completamente llena del Espíritu Santo, en todas las partes, en todos los ámbitos, llena del Espíritu Santo. Entonces leamos Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18 dice lo siguiente. La palabra del Señor dice en Efesios 5, 18 lo siguiente. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Ser llenos del Espíritu Santo, iglesia. En estos tiempos necesitamos una iglesia llena del Espíritu para hacer la obra. Veamos lo que dice Lucas 11, capítulo 1, versículo 15. Lucas capítulo 1, versículo 15. Lucas capítulo 1, versículo 15. Dice lo siguiente. Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Habla de quién? De Juan el Bautista. ¿Qué necesita la iglesia? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros como congregación? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué necesitamos para avanzar? Al Espíritu Santo. La iglesia debe ser espiritual, hermanos, hermanas, en casa.
La iglesia por ningún motivo se debe mover bajo ámbitos naturales, carnales. Por el contrario, debe moverse bajo un ámbito espiritual. La iglesia necesita al Espíritu Santo de Dios. Entonces, número 1, la iglesia que vive en el Espíritu y en el poder será una iglesia que crecerá. Número 1, la iglesia que vive en el Espíritu y en el poder será una iglesia que crecerá. Una iglesia espiritual sembrará y cosechará. Una iglesia espiritual sembrará la semilla, hará un trabajo, llevará la palabra y ¿sabe qué va a suceder? Va a cosechar lo que sembró. ¿Sabe por qué? Porque seremos una iglesia espiritual. Y aunque hagamos un trabajo en la parte humana que es llevar el mensaje, visitar las casas, compartir la palabra, pero en el ámbito espiritual se está trabajando. Entonces, creceremos. Y lo dice Salmo 126, versículo 1 al 6. Lo que se siembra con lágrimas, se recogerá con regocijo. Entonces la iglesia espiritual entiende y tiene la visión clara de Dios. Iglesia Río de Vida, necesitamos ser espirituales para tener la visión clara de nuestro Señor. Queremos crecer, tengamos visión de Dios. Y eso lo vamos a tener en el espíritu y no en la carne. Queremos avanzar espiritualmente y ser llenos del espíritu. Tengamos visión de Dios. Amén. Porque una iglesia llena del espíritu será una iglesia con una mente clara, una mente abierta, una mente sensible al Espíritu Santo. En estos tiempos necesitamos volver a la sensibilidad del Espíritu Santo, iglesia. Entonces, la iglesia espiritual tendrá clara la visión. La iglesia espiritual conocerá el poder de Dios. La iglesia tiene que conocer el poder de Dios. Tenemos a un Dios grande, maravilloso. Tenemos a un Dios poderoso. Y la iglesia tiene que conocer a Dios. Y la iglesia tiene que conocer el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que conocer al Dios que lo llamó. La iglesia tiene que entender que el poder del Espíritu Santo está ahí para nosotros. Que el poder del Espíritu Santo está ahí para restaurarnos. Que el poder del Espíritu Santo está ahí para liberarnos. Entonces, iglesia, lleno del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo será una iglesia que adora. Una iglesia llena del Espíritu Santo será una iglesia que adora al Señor. Una iglesia llena del Espíritu Santo será una iglesia que entiende el propósito de Dios. La iglesia llena del Espíritu Santo va a darle al Señor adoración y alabanza. Juan 4:24 dice lo siguiente. Porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si tú eres espiritual, iglesia, vas a adorar al Señor como Él demanda. Si somos espirituales, vamos a darle gloria y honra a Dios como Él demanda. Pero la iglesia tiene que ser espiritual. La iglesia debe adorar al Señor en espíritu y no en la carne. La adoración hace parte vital de la vida del cristiano. La adoración es parte vital de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, adoramos a Dios. Y como Dios es espíritu, nosotros también debemos movernos en el espíritu. Cuando hay adoración, todo fluye. Cuando hay adoración al Espíritu Santo, todo resulta bien.
Entonces, iglesia, una iglesia llena del Espíritu va a adorar al Señor. Una iglesia llena del Espíritu entenderá que Dios fluye en medio de la adoración. Entonces, cuando Dios nos selló con el Espíritu Santo, la Biblia enseña que el Espíritu que mora en nosotros quiere clamar, Abba Padre. Con gemidos indecibles dice la palabra del Señor. Abba Padre quiere decir el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Hermano, hermana, la iglesia tiene que ser espiritual. Si queremos que las cosas cambien, si queremos que todo cambie, si queremos que nuestra vida sea diferente, pues comencemos a mirar las cosas desde el ámbito espiritual y desde el ámbito no carnal. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Escuche bien, hermano, hermana, allá en casa. Si usted y yo somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu y no por la carne. Una iglesia que adora será llena del Espíritu. Número 3. Una iglesia llena del Espíritu tendrá la unción de Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué tiene la iglesia llena del Espíritu? La unción de Dios. Y la unción de Dios no es para la vanagloria del hombre. Iglesia, hermano, hermana, allá en casa. Porque la unción de Dios no depende de nosotros, depende de Dios. Entonces, como la iglesia tiene la unción de Cristo, la unción del Espíritu Santo no es para la vanagloria de nosotros, es para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Y por eso, la unción de Dios y la unción del Espíritu no es un fetiche, no es un frasco de aceite, no es un ungüento, no es un espectáculo, no. La unción de Dios, Dios se la dio a la iglesia. ¿Para qué? Para que haga la obra. La iglesia Río de Vida necesita la unción del Espíritu para hacer la obra. Nosotros, la iglesia, necesitamos la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene enfocados en la meta. Aquellos hombres del libro de los Hechos, llenos del Espíritu Santo, con la unción de Dios, estaban enfocados en la meta. ¿Y sabe cuál era la meta? Llevar el Evangelio a cada rincón, a cada pueblo, a cada nación. La unción Dios nos la da y a través de ella nos capacita para hacer la obra. La unción sirve para romper yugos. Hay gente que sigue atada dentro de la iglesia. Hay gente que sigue cautiva en su mente. Hay gente que sigue amarrada a su pasado. Hay gente que sigue con yugos de rebeldía y de pleitos. ¿Sabe por qué? Porque no han dejado que la unción del Espíritu rompa todo yugo, rompa toda maldición, rompa toda atadura, rompa toda cadena. La unción de Dios es un respaldo a lo que hacemos en la obra. La iglesia necesita el respaldo de Dios. La iglesia necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el centro, es el motor de la iglesia. No podemos negar el mover del Espíritu Santo. No podemos rechazar el bautismo del Espíritu Santo. No podemos rechazar la llenura del Espíritu Santo, porque de lo contrario seremos una iglesia vacía y muerta espiritualmente. Jesús fue muy claro cuando les dijo a sus discípulos: ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Van a ser bautizados para recibir el poder, pero continuamente serán llenos del Espíritu Santo.
La iglesia necesita la unción del Espíritu para hacer la obra. La unción del Espíritu Santo en nosotros es para ponerla a favor de otros. Cuando Dios nos da algo, no es para nosotros, o nos dio un talento, no es para ti, es para la gente. Si Dios te ungió, te santificó, te apartó, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con la unción de Dios? Nada, quizás. Mientras usted y yo, quizás Dios nos capacitó para algo y nos quedamos callados, Dios está esperando que hagamos algo con lo que Él nos dio. Por eso la iglesia de Cristo en este tiempo necesita ser una iglesia espiritual. Que sea una iglesia del mover del Espíritu Santo. Iglesia que se mueve en el Espíritu. Iglesia que se mueve en el Espíritu. Una iglesia, cuarto, una iglesia llena del Espíritu Santo tendrá señales. Escuchen bien lo que les voy a decir. Una iglesia llena del Espíritu Santo sea una iglesia de señales. Porque es que, hermano, hermana, ¿sabe qué nos diferencia a nosotros de mucha gente por ahí? O de muchas sectas quizás, las señales. La Biblia habla en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Por la mano de quién? De los apóstoles. ¿Por la mano de quién? De los discípulos del Señor. ¿Pero por qué? Porque eran llenos, estaban llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia necesita ser llena del Espíritu. ¿Sabe para qué? Para que hayan señales y maravillas. Cuando la iglesia es llena, hay bautismo en el Espíritu, hay nuevas lenguas. Y una evidencia de la llenura, nuevas lenguas. Dios reparte, dice la Biblia que Dios reparte dones a los hombres. Tendrá diversidad de dones la iglesia. Será una iglesia que no va en su fuerza, que no va en su parte humana, que no va en su parte carnal, sino que va en el Espíritu Santo. Entonces, en este tiempo, en Río de Vida, necesitamos la llenura del Espíritu Santo y que caminemos en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos volver a la senda antigua y en la iglesia de señales, de maravillas, de prodigios. Iglesia, señales en medio de nosotros. ¿Sabe por qué? Muchas veces nos desgastamos haciendo mucho trabajo y muchas cosas, y está bien. Pero lo más importante es dejar que el Espíritu de Dios obre. Dejar que el Espíritu de Dios convenza a la gente de pecado. Dejar que el Espíritu Santo de Dios, en medio de la congregación, haga lo que tenga que hacer. Quinto, la iglesia tiene que tener un liderazgo lleno del Espíritu Santo para que todos hablemos el mismo idioma. Sin excepción, todo el liderazgo tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Todo servidor dentro de la iglesia, todo aquel que tiene un liderazgo dentro de la iglesia, tiene que ser bautizado en el Espíritu y ser lleno del Espíritu Santo. O Jesús, a través del Espíritu, no bautizó a aquellos en el aposento alto. La Biblia enseña que Jesús le sopló el Espíritu Santo a sus discípulos. Entonces, si tenemos un liderazgo en la iglesia, tenemos que ser bautizados por el Espíritu y ser llenos del Espíritu Santo. Porque usted le va a dar a la gente de lo que tiene. Si usted tiene el Espíritu, usted va a transmitir de lo que el Espíritu le dio a usted a la gente. Pero si usted y yo estamos secos, pues no vamos a dar nada, iglesia. Entonces tenemos que entender que la iglesia tiene que volver su mirada al Espíritu Santo y creer en el bautismo y creer en la llenura del Espíritu Santo. Hablando un mismo idioma. Hablando un mismo idioma. Y lo vamos a hacer cuando todos seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, hermana, cuando el liderazgo es lleno del Espíritu Santo, tiene una visión
clara y larga. Cuando cada uno de los líderes de nosotros, los que servimos al Señor, somos llenos del Espíritu Santo, tenemos la misma visión de Dios. Y entendemos el propósito de Dios. Por eso, hermano, hermana, no te rehúses a ser lleno del Espíritu Santo. No niegues el mover del Espíritu Santo. Porque la iglesia Río de Vida necesita caminar en el poder del Espíritu Santo. Y necesita que cada servidor, que cada líder de nuestra congregación se mueva en el Espíritu. Porque tenemos que ser una iglesia espiritual. Una iglesia que se mueve en los dones, en el don del Espíritu. Una iglesia que tiene el cielo abierto las 24 horas. Una iglesia que ora y clama y Dios responde. Una iglesia espiritual alcanzará grandes cosas. Quizás ha habido desgaste en nuestras fuerzas en este tiempo. Quizás sí se hacen estrategias para trabajar, hay formas para trabajar y se hace un plan de trabajo y está bien. Pero lo más importante y la prioridad es que cada servidor, que cada uno de nosotros, que cada líder sea lleno del Espíritu Santo, porque la iglesia va a crecer es por la llenura y por el respaldo del Espíritu Santo. Uno siembra y otro riega, pero el crecimiento lo da el Espíritu de Dios, dijo Pablo. El crecimiento de la iglesia no lo va a dar el hombre, lo va a dar el Señor. Y si somos una iglesia llena del Espíritu, pues Dios va a dar el crecimiento de la iglesia. Cuando Pedro predicaba y enseñaba la palabra, la Biblia enseña que Dios añadía. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios es el que añade la gente a la iglesia, no nosotros. Por eso es importante dejar que el Espíritu de Dios se mueva, porque el que va a añadir a la gente, a la iglesia, es Dios, no nosotros. Nosotros hacemos el trabajo, llevamos el mensaje, pero muchas veces nos desgastamos en nuestra fuerza y no le damos el lugar a que el Espíritu de Dios haga la obra. Por eso Río de Vida necesita dejar fluir al Espíritu de Dios. Y termino con lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y vamos a entender que es necesario el mover del Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Escuche bien, iglesia, esta palabra porque es palabra del Señor. Entonces respondió y me habló. Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, ha dicho el Señor, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí tenemos la respuesta de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, no es con muchas cosas humanas, no es con muchas cosas humanas, no. ¿Es con qué? Con el Santo Espíritu que vamos a hacer la obra. La iglesia va a avanzar por el Espíritu Santo. La iglesia va a avanzar cuando le demos el lugar al Espíritu de Dios. Porque Zacarías lo dice muy claro y es palabra del Señor. No más desgaste en nosotros quizás. No más desgaste físico, mental en muchas cosas. Ahora hay que darle lugar al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios haga la obra y añada a la iglesia. Y tienen que venir tiempos para la iglesia de Río de Vida, de llenura del Espíritu. De que Dios se mueva en el Espíritu. Y cuando Dios comience a llenarnos todos los días. Y cuando Dios comience a saturar nuestra vida. Y cuando Dios comience y Dios vea en nosotros verdaderamente una iglesia espiritual. Y vea en nosotros una iglesia verdaderamente que camina en el Espíritu. Que vive en el Espíritu. Y que entiende que lo primero es lo espiritual. Entonces Dios comenzará a añadir a la iglesia todo aquel que va a ser salvo. Que tenemos que tener en claro en esta iglesia, a esta hora, lo que dice sobre la palabra de Zacarías. No es con ejército ni con fuerza,
sino con el Santo Espíritu de Dios. Ahí está todo, iglesia. Ahí está la respuesta del Señor. Vamos a avanzar espiritualmente. Vamos a crecer. ¿Sabe por qué? Porque seremos espirituales. Porque seremos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque seremos diferentes. Porque en medio de nosotros no habrá nada que nos pueda contaminar. Porque caminaremos en santidad. Porque viviremos para darle gloria y honra al Señor. Y el éxito de la iglesia del libro de los Hechos fue una iglesia que vivía en el Espíritu y Dios se movía en medio de esa iglesia. Qué fácil fue lo que hizo Pedro, levantarse y predicar. Y se añadieron en esa predicación 3,000 almas. Qué fácil fue lo que hizo Pedro en su segunda predicación y se añadieron 5,000. Y muchas veces a nosotros predicamos y nos cuesta trabajo. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, todos nosotros. Y vamos y venimos, entramos y salimos, y vamos y llevamos, pero no vemos el resultado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no hemos sido sensibles al Espíritu Santo de Dios. Pero nos quedó claro en esta tarde que vamos a crecer guiados por el Espíritu Santo. Y todo liderazgo de Río de Vida necesita ser lleno del Espíritu. Todo liderazgo y creer en el Espíritu Santo. Para que tengamos la misma visión de Dios y para que caminemos en un mismo sentido. Todos llenos del Espíritu Santo, todos tendremos el respaldo de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a orar. Espero que esta palabra quede en tu corazón y podamos entender que tiene que venir el tiempo para la iglesia Río de Vida de ser una iglesia llena completamente del Espíritu de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Todos nosotros, todos los servidores, todos los que servimos, guiados por el Espíritu Santo. Amado Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. De manera especial, Dios, te queremos pedir que seas tú obrando en nosotros, en la iglesia, Señor, haciéndonos entender. Necesitamos ser más espirituales, ser más guiados por el Espíritu Santo de Dios para poder hacer la obra aquí en la tierra, Señor amado. Sabemos, Dios, y entendemos que se viene un trabajo bueno para nosotros. El terreno está listo. Dios ha preparado la cosecha en este tiempo. Dios ha preparado el terreno para la iglesia. Ahora, después de esto, la iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo para poder salir empoderada con señales, con prodigios de Dios para hacer la obra. Señor amado, devuélvenos la sensibilidad a tu voz, Señor. Espíritu Santo de Dios, devuélvenos la sensibilidad a ti, Señor amado, si la hemos perdido en el camino, Dios. Devuélvenos, Señor, como iglesia, la sensibilidad a tu voz, Señor. Espíritu Santo de Dios, en todo tiempo, guíanos, Señor. Guía a nuestra congregación, Señor. Guía, Señor, a Río de Vida, Señor amado. Guía, Señor, a la sede principal y aquí en el barrio Los Coquitos, Señor. Bendice, Señor amado, a nuestra pastora, Señor. Bendice, Señor amado, también a nuestra pastora Lady, Señor amado. Dale visión, Señor. Dale llenura de tu Santo Espíritu, Dios. Y también, Señor amado, guíanos también a nosotros, a cada servidor, a cada líder, Señor, con tu Santo Espíritu, Dios. Queremos hacer la obra, Señor, pero no queremos hacerla en nuestra fuerza. No queremos hacerla en nuestras manos. Queremos hacerla como lo dijo Zacarías, en tu Santo Espíritu, Dios. Y veremos la respuesta, Señor. Y veremos la respuesta tuya, Señor, en medio de nosotros, Señor. Y veremos que la gloria de Jehová vendrá sobre nosotros como iglesia. Y todo cambiará para bien. En el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos allá en casa.
Oro por el que está enfermo, si hay alguien enfermo, algún cuerpo enfermo, Señor, trae sanidad a toda dolencia, Señor, todo problema, Señor, de dolor de cabeza, problemas estomacales, Señor, problemas respiratorios, Señor amado, problemas en la columna, en la cadera, Señor, sean reprendidos en el nombre de Jesús y sea tú trayendo sanidad al que se encuentra enfermo, Señor. También bendice a cada familia, Señor, provee el alimento a cada uno de mis hermanos, Señor amado, abre los cielos sobre nuestra congregación y permite, Dios, ser una iglesia llena del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, damos la gloria, damos la honra al Señor, porque tú has sido bueno. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, bendiciones, y estamos orando, seguimos clamando para que todo pase pronto y podamos salir llenos del Espíritu Santo a hacer la obra. Dios les bendiga.